Los 12 jugadores de la Liga MX que eran héroes pero jugaron lo suficiente para convertirse en villanos. 12. Ángel Reina, de crack a problema. Ángel Reina fue el máximo goleador de la Liga MX en 2011 con el América. Un jugador habilidoso, capaz de ganar partidos por sí solo. Pero su carácter explosivo lo llevó a problemas internos con compañeros y entrenadores. Se la rayaba a su equipo abiertamente. Luego se la pasaba lesionándose y fue a jugar con las Chivas. Así fue que prácticamente toda su carrera se fue yendo. Equipo al que llegaba, equipo con el que salía peleado. Básicamente se convirtió en un villano del fútbol mexicano, no de un solo equipo. 11. Omar Bravo, el ídolo dividido. El delantero que tiene su nombre en la historia del equipo como el máximo goleador, pero que antes de llegar a conseguirlo se convirtió en villano. Y es que en 2013, por increíble que parezca, fichó por el Atlas. Después regresó a las Chivas y fue que consiguió convertirse en el goleador histórico. Pero para algunos la relación de todas formas quedó fracturada. 10. Cata Domínguez, el capitán cuestionado. El ejemplo claro de que te debes ir cuando tu ciclo se ha cumplido. Cata vivió de todo en Cruz Azul. Todos esos subcampeonatos cuando de plano se le negaba la novena a la máquina. Pero también ese título tan esperado, siendo el Cata un jugador que lo merecía más que nadie. Pero su ciclo tenía que haber terminado ahí. Vinieron torneos bastante flojos del Cata, con un nivel bajo. Y sí, terminó siendo un villano para el equipo. No había partido en donde no pidieran su salida por ese bajo nivel y errores que tenía. Tuvo que salir antes de la máquina para evitar todo lo que vivió en sus últimos años como jugador del Cruz Azul. 9. Kikín Fonseca, el ídolo sin final feliz. Un delantero que la rompió en Pumas, Cruz Azul y la selección mexicana. Encima tenía un carisma que era imposible que a alguien le cayera mal. El Kikín, de verdad, piénsenlo. Si ahí se retiraba Kikín, hubiera sido un jugador de culto. Ay, pero se fue a Europa y todo cambió. En el Benfica no jugó casi nada y cuando regresó a Tigres le fue muy mal. Apenas logró anotar 16 goles en 116 partidos que jugó. Terminó jugando en el Atlanta, en donde tampoco fue el delantero que una vez mostró ser. Al final su carrera terminó en el fútbol de Costa Rica, el Santos Guapiles, pero terminó siendo el villano durante 3 años en la delantera de los Tigres. 8. Rubén Sambueza, entre la magia y la polémica. Nadie puede negar que fue líder y por momentos parecía que hasta ídolo del América, pero su estilo de juego fuerte y las expulsiones en momentos clave lo llevaron a ser señalado como un jugador problemático. La expulsión en la final navideña contra Tigres, su polémico juego del que luego le echaron la culpa de haber lesionado a Brizuela y a Marc Rosas. Lo terminaron por nombrar como un villano del fútbol mexicano. Nadie negó nunca su calidad y magia, pero al final terminó siendo un futbolista que a muchos no les caía nada bien. 7. Javier Aquino, ídolo tigre, enemigo azul. Hasta hace algún tiempo en Cruz Azul estaban orgullosos de que Aquino fuera canterano de la máquina, pero después de una discusión entre Tigres y Cruz Azul en la Copa GNP hicieron que todos en la máquina lo vieran como un villano. ¿Cómo te expresas así del equipo que te dio la oportunidad de ser futbolista? En Tigres a nadie le queda duda que seguirá siendo un histórico, pero en Cruz Azul jamás olvidarán esas palabras. 6. Rodolfo Pizarro, la eterna promesa. Un jugador que en Pachuca, Chivas y Rayados de verdad fue un jugadorazo. Terminó siendo campeón con todos ellos. Se hablaba de muchos equipos interesados por él en Europa. Era la próxima gran figura del fútbol mexicano. Todos reconocían su magia. ¿Y terminas aceptando la oferta del Inter de Miami? Se sintió como si defraudara a todos y cada uno de sus seguidores, quienes pensaban sería el nuevo crack mexicano. Y terminó su carrera en la nada. Volvió a Rayados con un bajo nivel. Fue a Grecia y ahora con Mazatlán sigue demostrando que sus mejores años se fueron. No fue tanto un villano con sus equipos, sino para el fútbol mexicano con esa decisión de irse a la MLS. 5. Mariano Pavone, el goleador señalado. La frustración por tantos subcampeonatos, que la máquina pudiera celebrar la novena, se le recuerda como uno de los peores goleadores de Cruz Azul. Pero la realidad es que tanto así no fue. Terminó anotando 41 goles en 103 partidos y sí, es cierto que tenía muchas fallas, pero realmente un mal delantero, como se le recuerda, pues no fue. Simplemente estuvo en una época de mucha frustración en Cruz Azul, pagando él los platos rotos. 4. Chicharito, de héroe a controversial. Este viene con asterisco porque es pregunta para ustedes, gambeteros, porque para nosotros es una absoluta leyenda. Nadie, absolutamente nadie puede negar que Javier Hernández es uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano. Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla, West Ham, siempre jugando en clubes importantes dentro de Europa, pero que en los últimos años ha dejado de ser ese jugador admirado. Más que nada ha sido por temas personales en los cuales nosotros no nos vamos a meter, pero también debemos admitir que en lo futbolístico
futbolístico no anda bien. Entre lesiones y malos resultados, Javier no vive su mejor momento. Más allá de lo extracancha que se habla de él, en Chivas su regreso ha sido una decepción por los pocos resultados que ha dado y ya comienza a cansar eso a la afición. 3. Piojo Herrera, el entrenador polémico. Bueno, es entrenador, pero pues igual cuenta. El Piojo Herrera en el América pudo ser ídolo hasta antes de Jardine. Era el entrenador más ganador en la historia de las Águilas. Uy, pero su temperamento y malos resultados lo convirtieron en un auténtico villano. Por si fuera poco, cuando llegó a Tigres, la afición de los felinos lo recibió de maravilla. Y se le ocurre salir diciendo esto después de ser eliminado en una liguilla. Yo lo dije, a mí me va a tocar, o a otro, que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que se hace su viejo para el fútbol. Como era de esperarse, se ganó la enemistad de Tigres, quien para dejar mal parado al Piojo torneos después fueron campeones. Terminó siendo villano tanto en el América como en Tigres. 2. Rogelio Funes Mori, entre el amor y el odio. El Meji es el goleador histórico de Rayados de Monterrey y durante años realmente el jugador más importante del equipo, pero los años no pasan en balde. Con el pasar de los años el nivel fue bajando y el mellizo fue dejando los goles de lado. Los errores cada vez fueron más, pero lo peor fue que cada vez que podía salir decidía quedarse. Algunos todavía lo respetaban como el histórico que es, pero la gran mayoría pedían su salida del equipo. Ya no lo aguantaban. Se fue como goleador histórico, pero se aferró tanto a jugar en Monterrey que también terminó yéndose como villano. 1. Gullit Peña, el talento que se perdió. En el fútbol mexicano llegó un momento en el que las esperanzas del mediocampo estaban en el Gullit Peña. Y no estoy siendo sarcástica ni bromeando, El Gullit tenía todo, era un jugador inteligente, fuerte, con un gran toque y pegado de balón impresionante. Pero todo acabó en desgracia. Llegó a Chivas diciendo que no quería salir de León y después de varios torneos malos y un problema con el alcohol, el Gullit terminó siendo un villano del fútbol mexicano por lo que dejó de ser. Terminó siendo un jugador que pasó por un montón de equipos y nunca se pudo recuperar.